columnista habitual Ignacio Rintul. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Cómo andás? Hola César, ¿qué tal? Vamos a extrañar los loros Se hoy. nota que está en verano. Sí, está veranito, a ver si se Sí, nota ahí mirá, mirá, Natalie. la campiña. Qué hermoso. A ver, Sí, 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 se ve perfecto. Y no, ¿En qué esto es, parte de Suiza estás? esto es el cantón de Fribourg, en una ciudad que se llama Romont. Bueno, se lo dedicamos al micro a todas las personas de San Jerónimo Norte Ajá, que aman su corazoncito suizo. Pero bien. son del cantón de Valais, por eso nos dicen valesanos. Ignacio, bueno, fue a una destacada conferencia que tiene que ver con investigaciones que él lleva adelante y que se trata de una cuestión muy sensible que te confieso, Ignacio, que cuando vos me dijiste a qué ibas, tu viaje, hermoso viaje, yo desconocía absolutamente. Es el impacto, a ver vos corregime después o amplíame, de los microplásticos en el agua que toman nuestros animales y que se asimilan a su organismo, por ejemplo, a la carne que nosotros después comemos y el impacto que tienen las personas ya. ¿Es más o menos por ahí va la cuestión? Claro, exactamente. Esta conferencia trataba del efecto de los microplásticos en un montón de sistemas. Ujú. Eh, hubo gente, digamos, colegas que estudian los microplásticos, por ejemplo, en la placenta humana, en el cerebro, en fin, en distintos órganos del ser humano. Otros colegas que estudian el desarrollo de métodos analíticos para detectar estos contaminantes emergentes. En mi caso, que desarrollamos tecnologías justamente para tratar de remover esos microplásticos de los alimentos que consumimos, y otros colegas que tratan de desarrollar tecnologías para, digamos, remover microplásticos del agua que tomamos. Entonces ahí medio que, bueno, y también había personalidades, digamos, de distintos organismos de control aquí en Europa. ¿Mm? Es muy interesante reunirnos todos juntos, ingenieros, médicos, gente que hace ciencia básica, ciencia aplicada, políticos, agencias regulatorias y empresarios para tratar este problema que emerge, digamos, como algo muy, muy serio en lo que va a ser, digamos, bueno, los próximos 100 años, te diría yo, César. ¿Qué receptividad tuviste con esa charla? Porque digo, vuelvo sobre lo mismo, tiene un impacto directo sobre la vida de las personas. Yo pensaba también, por ejemplo, en la vida de las personas más pequeñitas, ¿no? Que es más grave aún, tal vez, que sobre una persona que está formada, ese impacto del microplástico en los alimentos, en el agua, etcétera. ¿Qué receptividad tuviste, percibiste en la gente ante la cual vos diste tus charlas? Mi conferencia en particular, bueno, fue muy, muy bienvenida, muy aplaudida, Ujú. porque, bueno, justamente ataca un problema, digamos, muy serio, que es justamente cómo producimos proteínas animales, ¿no? O sea, y esas proteínas animales que después las consumimos. Eh, Eso se da porque justamente fue en Europa donde se detectó que el 80% de las carnes que los europeos compran en el supermercado ya tienen microplásticos. Eso fue una alerta muy grande para 80%. el 80% de las carnes. O sea, uno va al supermercado y el 80% de esas carnes que consume tiene microplásticos. Cuando leí esa noticia, inmediatamente se prendió una alerta en Santa Fe, en mi grupo de investigación, porque evidentemente es algo muy importante para la salud de los argentinos. Nosotros somos grandes consumidores de carnes, pero también para las exportaciones de carnes al resto del mundo. Ujú. Así como hoy los mercados internacionales piden carnes libres de aftosa, libres de antibióticos, libres, bueno, de hormonas, etcétera, va a llegar un momento en el cual las van a pedir libres de microplásticos. Ujú. Entonces, hoy mismo, justamente los científicos somos de eso, ¿no? Nos adelantamos al problema y tenemos que empezar a trabajar hoy mismo en el desarrollo de nuevas tecnologías que van a permitir producir carnes libres de microplásticos en el futuro. ¿Qué cosas concretas están pensando ustedes, Ignacio, para evitar esto, para tratar de, como vos decís, filtrar en determinado momento esta contaminación con microplásticos? Bueno, lo primero es
saber manejar el uso de plásticos en el campo, en el caso de las vacas, ¿no? Siempre circunscrito al ámbito ganadero. Hay un montón de estrategias, pero bueno, vamos por rubro, digamos, por rubros económicos. En el caso de los campos ganaderos, volver a mejor gestionar el uso de plásticos, que van desde los guantes que usan los veterinarios, guantes descartables, caravanas, en fin, todo lo que tenga que ver con plástico. Antes había una idea, digamos, de que se podían dejar en el campo, no había ningún problema. Bueno, eso hoy ya se tiene que volver a discutir. No se pueden enterrar porque van a las napas de aguas, y no se pueden dejar tirados en el campo porque, bueno, terminan siendo microplásticos que después van a ingerir las vacas. Las vacas ingieren microplásticos por 3 vías, básicamente, que son las mismas vías que ingerimos nosotros: por el aire que respiran, por el agua que toman y por el pasto que comen. En primera medida, no podemos hacer mucho para lo que son la ingestión por vía aérea, o sea, no podemos filtrar la atmósfera. Claro. Tampoco podemos hacer mucho por lo que está en el pasto, porque tampoco podemos reemplazar 20 centímetros de suelo en miles de hectáreas. Pero sí podemos intervenir en el agua que toman las vacas, y para eso, bueno, tenemos una propuesta de desarrollo de un pequeñísimo sistema de sedimentación o de flotación de microplásticos en los bebederos de las vacas, que poquito a poco va removiendo los microplásticos que podrían estar en el agua que toman las vacas, y los filtra, digamos, ¿no? Los separa. Ignacio, vos sabés que hoy estuvimos un poco atravesados con esto de el fin de las facultades delegadas al presidente de la Nación el 9 de julio, ahora hace 2 días. El tendal que dejó. El tendal que dejó eso, ¿no? El daño que le hizo al Estado, la refundición en vez de la refundación, digo yo, del Estado, la destrucción del Estado, que le dieron la posibilidad de hacer a este gobierno nacional con las facultades delegadas. ¿Cómo se ve ese proceso? Mirá lo que te voy a preguntar, que te corro un poquito de lo tuyo específico, pero que espero que alguien lo esté visualizando, de lo que está haciendo este gobierno nacional libertario, nuestro, argentino, con la ciencia, o contra la ciencia, mejor dicho. Bueno, a nivel internacional eso es una locura, no se entiende. Colegas de otros países no lo comprenden. Justo en el momento que estaba la conferencia les comentaba del cierre del Instituto Nacional contra el Cáncer, del cierre del Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales, lo que hizo con el INTI, con el INTA. Realmente los colegas de otras partes del mundo no lo entienden. No entienden cómo un Estado puede negar la inversión en conocimiento. Como tampoco entienden cómo un Estado puede negar el gasto público en salud, ¿no? Realmente para el primer mundo eso no se entiende, porque justamente desarrollan la economía y el buen vivir de sus pueblos sobre la base del conocimiento. Entonces, recortando conocimiento, estás condenando al subdesarrollo económico y al mal vivir de la población. Así que en ese aspecto realmente es algo que hay que explicarlo muy bien, porque es inaudito, es algo que no entra en la cabeza de nadie aquí en... Ahora, Ignacio lo dice muy bien, nos están condenando yo ni siquiera diría al subdesarrollo, o sea, no me animo a decir que vamos a quedar subdesarrollados mínimamente. Vos nominabas recién el INTI, y lo hablábamos el sábado pasado también acá, lo que se necesita en certificaciones para poder exportar, por ejemplo, lo que hacía de Argentina un país desarrollado, un país de punta. Y bueno, hoy nos están obligando a ser no solamente un país de la economía primaria, sino un país sin posibilidad ni siquiera de tener relaciones comerciales con otros países por la falta de tecnicismos dentro de nuestra producción. Exactamente. Esto todos los colegas confluyen, ¿no?, en lo mismo. Esto se trata de establecer una nueva norma regulatoria para que las carnes que consumimos, ya sean nosotros mismos como argentinos, que compramos en el supermercado, en la carnicería del barrio, como así también el acceso a mercados internacionales de gran valor, sean seguras de consumir, ¿no? Si no existe el SENASA, si no existe el INTA, si no existe el CONICET, que desarrollen
esas tecnologías que luego van a ser regulatorias, cuando pasen, digamos, a otra instancia, es como que estamos ciegos, entonces somos capaces, no tendríamos la seguridad alimentaria tan necesaria, repito, para nuestra propia alimentación como argentinos, como así también para lo que son las carnes de exportación. Que los mercados, repito, los mercados van a exigir, si no tenemos esas certificaciones, no vamos a poder vender carnes argentinas al resto del mundo. Es muy serio lo que está pasando. O sea, el no tener regulaciones certificadas por el Estado compromete nuestra propia economía. Exactamente. Sí, es así, tal cual. Es llamativo esto que vos relatás fundamentalmente, cómo no hay una reacción de las entidades del campo, por ejemplo, ¿no? Estas mencionadas, la mesa de enlace, por ejemplo, ¿no? El Sociedad Rural, Carvap, o sea, entidades que son de muchos años en Argentina, que han vivido y trabajado siempre con la cría y la comercialización de ganado. ¿Cómo no reaccionan ante tamaño atropello a instituciones emblemáticas como el INTA, el INTI, que han apoyado sistemáticamente y en forma, te diría, hasta gratuita en muchos casos, para desarrollar y mejorar la calidad de sus producciones, ¿no? Y sí, todo el mundo industrial reaccionó ante el embate contra el INTI, ¿no? Hay muchas cartas del mundo, incluso de la Unión Industrial, de las cooperativas, de los grupos de movimientos productivos. En cuanto al INTA, es un poco más lento todos los movimientos porque, claro, la actividad económica es más lenta. Y yo le hablo ahora a un productor de vacas de microplásticos, me va a mirar con cara rara. ¿Por qué? Porque todavía no está en su radar ese problema. Probablemente lo esté de aquí a 5 años. Y cuando esté va a estar desesperado. Esto es como la sequía, César, o la inundación. Mientras haya sequía, nadie se preocupa por tener el campo preparado para cuando tenga inundación, y cuando hay inundación nadie se preocupa por tener el campo preparado para la sequía. Son ciclos que siempre el campo los toma como coyunturales, con muy escasa preparación. Entonces, bueno, quiero entender que es por esa cultura, digamos, que tienen, de que no reaccionan frente a la destrucción del SENASA, a la destrucción del INTA, que justamente es la vía por la cual Argentina alcanza nuevos mercados. Sin la participación del SENASA, sin la participación del INTA, Argentina no conquista nuevos mercados. Entonces su destrucción implica poner en juego eso, justamente, los mercados. Implica también que haya otros países que ganan esos mercados, ¿no? Claramente. Obviamente. Y qué contradictorio, porque se habla de equilibrio fiscal, ¿no? ¿Y cómo vamos a generar una balanza equilibrada si perdemos la posibilidad de, por ejemplo, de encontrar nuevos mercados? Es decir, de ganar más dinero, es decir, de tener más divisas. O sea, no entiendo cuál es la lógica de solamente festejar que se despide a trabajadores del Estado. Esa es la lógica, digamos, festejar que se despide a empleados públicos, no teniendo en cuenta, además discursivamente es contradictorio. ¿Cómo se va a generar un equilibrio fiscal si no podemos ni siquiera vender nuestros productos afuera del país? Claro, lo que pasa es que entiendo yo que este gobierno tiene la mirada en lo coyuntural, ¿no? No es capaz de pensar a mediano plazo, ni mucho menos a largo plazo. Entonces, el equilibrio fiscal se basa en eso, ¿no? En despedir personas, pero no mira cómo son las tendencias globales en cuanto a, en este caso, mercado de carnes, los riesgos que implica, cómo abrir nuevos mercados, cómo darle valor a la carne, cómo tiene que ser la producción de carne de aquí a los próximos 5, 10, 15, 20 años, cómo tiene que ser la gestión de los campos frente al cambio climático, cómo se va a redistribuir la relación entre ganadería y agricultura en los próximos años, frente justamente a estos cambios de clima, cómo han afectado las inundaciones o las sequías, la productividad Bueno, hay mil cosas que los gobiernos tienen que tener en mente, tienen que tener en el radar para proyectar la economía del país. Y este gobierno no lo está haciendo.
Bien, Ignacio, bueno, te dejamos disfrutar de ese hermoso lugar. Te pedimos ya públicamente también que lo que veas que se puede distinguir en una pequeña intervención desde allá, que puedas hacer estos días que estás por esos hermosos lugares, nos estés atento, nos avises para que lo programemos para alguno de los sábados que nos quedan por delante. Así que te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, gracias. Bueno, ahí estaba desde Suiza.